Hola a todos, hoy vamos a hablar de la historia de la bandera española. Vamos a ver su curioso origen, sus distintos significados y su evolución histórica. Veremos las banderas que se descartaron y que podían haber ocupado el lugar de la actual. ¡Comenzamos! Hay que comenzar con una idea fundamental. La bandera es un símbolo nacional. Esto, aunque parezca de perogrullo, es muy importante, ya que antes de que surgieran los estados-nación, los símbolos de los territorios no se referían a una nación tal como la entendemos hoy, sino que eran expresión de las monarquías o casas reinantes. Este era el caso, por ejemplo, de la Cruz de Borgoña, introducida tras la boda de Juana con Felipe el Hermoso, y cuya historia veremos en un próximo vídeo, o del pabellón borbónico, empleado desde el advenimiento de Felipe V a principios del siglo XVIII. Esta enseña era completamente blanca, con un escudo que usualmente era el del monarca reinante, pero había un problema. Se confundía con otras banderas. Había otros territorios regidos por los Borbones, como Francia o Nápoles. En el mar, a grandes distancias o con poco viento, era complicado distinguir este pabellón de otro, y eso podía dar lugar a confusiones y problemas de todo tipo. Había que cambiar la bandera por otra fácilmente reconocible. Y vamos a ver qué se hizo. ¿Qué se le ocurrió al rey? Pues Carlos III ordenó a su ministro de Marina, Antonio Valdés, convocar un concurso para seleccionar una enseña nueva. Valdés, ministro experimentado, presentó al rey 12 modelos con una característica común: una alta visibilidad. Además, combinaban los colores históricos de distintos territorios hispanos. El rey escogió dos, una para la marina de guerra y otra para la mercante, y fueron declaradas reglamentarias por Real Decreto de 28 de mayo de 1785, siendo ondeadas en los buques desde enero del año siguiente. Un poco más tarde, en 1793, el uso de la bandera se extiende a defensas costeras y plazas marítimas. Pero en tierra sigue sin haber una bandera común. Entonces os preguntaréis, si solo fueron declaradas reglamentarias en la Marina, ¿cómo es que llegó a convertirse en la bandera nacional? Pues os cuento. La historia es cuanto menos curiosa. Como ya sabréis, poco tiempo más tarde, en 1808, estalla la Guerra de la Independencia, en la que España se enfrenta a la Francia de Napoleón. Este conflicto puso en pie a la nación española, pero como se carecía de una bandera común reglamentaria, había una gran disparidad de enseñas. Prácticamente cada regimiento tenía la suya, y se veían desde cruces de Borgoña hasta símbolos de todo tipo. Un verdadero lío. Aunque hay cierta confusión al respecto, todo apunta a que fue el regimiento de cazadores de Fernando VII, formado en Valencia, el que tuvo el honor de usar por primera vez la enseña rojigualda, hasta entonces empleada en la Marina. Parece ser que al carecer de enseña propia, usaron una bandera naval que andaba por el puerto como símbolo de su regimiento. Como curiosidad, esta bandera fue capturada por los franceses en el sitio de Zaragoza y en la actualidad se conserva en París. Concretamente estuvo en la Asamblea Nacional y posteriormente se trasladó a los almacenes del Musée de l'Armée. Así que por desgracia no está expuesta y si vais a París no podréis verla. Esto es una verdadera pena, pero su uso no se extendió en este conflicto pese a haber sido usada puntualmente. Habría que esperar a 1821, cuando la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados creado el año anterior por el régimen liberal, adoptó la rojigualda con el lema Constitución como enseña propia, aludiendo a la Pepa, la Constitución de 1812. Vemos, por tanto, que a principios del siglo XIX la bandera está empezando a convertirse en símbolo, no solo de una casa reinante, sino de algo que va más allá de la dinastía, la propia nación como entidad política. Y es que este siglo es el siglo del nacionalismo y del nacimiento de las naciones como entidad política moderna. Y estas naciones necesitan sus símbolos. Es en esta época también cuando nace la nación española. No cuando nace España, mucho cuidado, sino la nación española. El nacimiento de España es otro debate donde nadie se pone de acuerdo. Si esta discusión te interesa, déjame un comentario y haré otro vídeo dando mi opinión. Por tanto, como decía, los símbolos trascienden a las dinastías y pasan a representar a las naciones en esta época. Y esto es justo lo que pasa con la bandera rojigualda.
Y otro asunto importante, y es que es también en estos años cuando comienza a formarse la fractura entre liberales y absolutistas que tanta sangre costaría a España en los años siguientes. La bandera no es solo un símbolo en sí, sino que representa una concepción de esa nación. Los liberales comienzan a usar la rojigualda, mientras que los absolutistas usan banderas blancas, empleadas por los carlistas en la Primera Guerra Carlista. Y es por ello que Isabel II, monarca liberal, reguló por Real Decreto de 13 de octubre de 1843 el uso de la rojigualda en todo el ejército. En esta fecha se adopta, por tanto, nuestra actual bandera en toda España. Se convierte, como veis, en símbolo de la nación española, no solo de la Casa de Borbón. Es una bandera de España, pero de la España liberal. Y una vez adoptada, esta enseña perdura sin demasiados sobresaltos hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Ni el advenimiento de la Casa de Saboya en 1871, ni la Primera República 2 años más tarde, cambian lo sustancial de esta bandera, ya que solo se producen algunos pequeños cambios en el escudo. Eso sí, durante la Primera República se debatió la adopción de una bandera tricolor, bien roja, blanca y azul, bien roja, amarilla y morada. Pero estos cambios no llegaron a producirse y la bandera se quedó como estaba. Se entendió que la bandera rojigualda era nacional, era de toda la nación española, no solo monárquica. Por tanto, una república también podía ostentarla. Pero la Segunda República, como todos sabéis, no hizo lo mismo. Instaurada el 14 de abril de 1931, el 27 de ese mismo mes ya se adoptó la tricolor roja, amarilla y morada como enseña nacional. ¿Pero por qué se escogió el color morado? Pues la verdad es que esta es una cuestión confusa. Parece ser que querían homenajear al pendón castellano incluyendo este color. Sin embargo, el pendón castellano no es morado, es carmesí. Puede ser que hubiera una confusión con este asunto. Lo que sí está claro es que la bandera republicana no fue una creación de la Segunda República. Ya venía, como hemos visto, adoptándose en círculos republicanos desde por lo menos la Primera República. Y esto, queridos amigos, y por desgracia se plasmó con especial crudeza en la Guerra Civil. Ambos bandos comenzaron usando la tricolor, aunque en territorio rebelde comenzó a verse desde el principio la rojigualda usada extraoficialmente, como había pasado durante toda la Segunda República. El 29 de agosto del 36 se decretó su uso oficial en todo el territorio controlado por los alzados, aunque el escudo republicano pervivió hasta el 2 de febrero de 1938, cuando se sustituyó por el águila de San Juan, que tenía su origen, muy importante, en el reinado de los Reyes Católicos. De hecho, mucha gente piensa aún que este escudo es franquista, cuando su origen es muy anterior. En la zona gubernamental, la bandera tricolor se mantuvo como enseña oficial hasta el final de la guerra, y la República en el exilio la mantuvo hasta su disolución en 1978. Durante el franquismo y la transición, la bandera se mantuvo sin cambios. Solo se retocó ligeramente el escudo en 1945 y en 1977. En 1981, el águila de San Juan desapareció de nuestra bandera. Con la llegada de la democracia, se mantuvo la enseña bicolor, aceptada también por grupos republicanos como el Partido Comunista. Solo cambia, y esto es curioso, la denominación de la bandera, que pasó de ser roja y gualda a roja y amarilla. Esto fue propuesto y aceptado por nuestro Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, designado senador real a inicios de la transición. Hoy, la bandera rojigualda simboliza la nación española y el sistema democrático vigente desde 1978. ¿Y a ti cuál de todas las banderas españolas te gusta más? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete al canal, que es gratis. Y además, si te ha gustado mucho y quieres apoyar el canal, dale al Super Thanks que está debajo de la pantalla. Un saludo para todos y hasta luego.